Bueno, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Vamos a esperar 2 minutos, así se integra más alumnos y vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Me escuchan bien? Se escucha abajo. A ver, ¿ahí me escuchan bien? ¿Mejor? Sí. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte. Puede ser el sistema de audio acá de mi máquina, pero voy a tratar de hablar fuerte y pausado. Bueno, son las 9:48. Esperamos 2 minutos e iniciamos la clase de hoy, ¿sí? La bolilla que vamos a ver hoy es yo se lo bajé en el campus. Lo que vamos a ver, seguimos con la bolilla 4 y es la remoción de jueces en nación y provincia. Y vamos a terminar con ese tema. Bueno, vamos a arrancar la clase. Por última vez, ¿me escuchan bien ahí? ¿Alguien me puede decir si me escucha bien? Sí, sí, bien. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, en primer lugar, feliz Día del Estudiante. ¿eh? Les agradezco de que estén en la cursada hoy. Entiendo la situación, estamos pasando un momento muy especial, pero creo que nadie puede, más como está el día, que está frío, así que no tiene sentido ir a pasear ni a ningún lugar. Así que es mejor quedarse en casa y festejar el Día del Estudiante. Pero bueno, un poco como les dije en el campo, la idea era dar esta clase porque estamos muy cerca también a la fecha de parcial. Entonces uno trata de abordar y dar todos los temas posibles. Pero les repito, bueno, feliz día al estudiante, feliz día de la primavera. La clase de hoy, lo que vamos a ver puntualmente es la remoción de jueces. Y para hablar de remoción de jueces, si bien yo se lo bajé en el campo, después estudien, lean, está la norma, está la ley, está la constitución. Lo que tenemos que tener muy en claro acá, es el tema de lo que tiene que ver con la destitución y la remoción de jueces tanto en nación y provincia. ¿Y qué busca? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué se busca con remover un juez? ¿Por qué se remueve un juez? Nosotros ya vimos, por supuesto, cuando entendíamos lo que es la función judicial, jurisdiccional, las garantías constitucionales, las obligaciones que tiene el juez, los deberes que tiene el juez de impartir justicia, de ser imparcial, de encuadrarse dentro de la norma, ¿sí? Y, Profe, perdón. y Aviso que está haciendo interferencias y pueden apagar todos los micrófonos porque sí, se escucha raro. le pido por favor, chicos, que apaguen los micrófonos, ¿sí? Por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, gracias. Entonces, nosotros para entender bien el jurado de juzgamiento vamos a arrancar de dos maneras. En nación y provincia, como hicimos también con la designación de jueces. ¿Se acuerdan que vimos designación de jueces en nación y provincia? Pero hoy voy a empezar hablando a partir de provincia de Buenos Aires. Tiene que ver un poco por la cuestión de la geografía, porque vivimos en provincia de Buenos Aires, no quita eso que también tenemos que ver en nación. Pero voy a dar hincapié a provincia y por el hecho de empezar la clase con provincia para que no quede nada pendiente al final. Es decir, si no uno se acelera y quedan cosas colgadas. Entonces, cuando hablamos de provincia de Buenos Aires tenemos que tener en cuenta dos herramientas fundamentales para hablar de la remoción o destitución de los jueces en provincia de Buenos Aires. ¿A qué jueces se van a destituir o van a remover? La ley que lo establece, la ley de provincia, es la 13.661. Y en la Constitución lo tenemos en el artículo 182 que habla del jurado de enjuiciamiento, el famoso jury de enjuiciamiento. A eso se refiere.
Entonces, lo que establece acá la remoción, la destitución de jueces es justamente a jueces inferiores, es decir, que cuando vemos todo el esquema de la organización del Poder Judicial, los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia no se rigen por el jurado justamente la destitución o remoción. Ahí va directamente a lo que se llama el juicio político, es igual que nación, o sea, que van a ser destituidos o removidos por la acusación de la Cámara de Diputados ante la Cámara de Senadores. Eso es similar a lo que hace nación. Lo que sí tenemos que tener en claro que la destitución o la remoción se refiere a jueces inferiores, es decir, se excluyen los que son jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y el artículo, justamente, si iniciamos este tema, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? O sea, el tema es que, en primer lugar, lo que es el jurado de enjuiciamiento tiene raigambre constitucional. Es de raigambre constitucional. Ya la provincia de Buenos Aires fue pionera en la Constitución de 1873, ya se hablaba de la destitución de los jueces, de las jueces de Cámara y demás. Asimismo, siendo de reglamento constitucional, el artículo 182 y también lo va a regular, lo va a reglamentar la ley 13.661. La ley 13.661. ¿Y qué dice el artículo 182? Dice que los jueces de la Cámara de Apelaciones y de primera instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones ante un jurado de 11 miembros que podrá funcionar con un número inferior. O sea, ya establece quiénes son los jueces que pueden ser denunciados o acusados, por quiénes pueden ser acusados o denunciados. Habla de por cualquiera del pueblo, ¿sí? Y cuáles son las causales, ¿cierto? Por mal desempeño o faltas o delitos. ¿Y ante quién? Ante un jurado de 11 miembros. Disculpen, chicos, un segundo, por favor, un segundo. Disculpen, alumnos, disculpen, que me estaban dejando un eclipse. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. Bueno, sí, perfecto. entonces, cuando yo les decía recién, si nosotros para arrancar este tema, dice, ¿cuáles son las herramientas para estudiar este tema? Busquemos, vamos directamente al artículo 182 de la Constitución en provincia. Estamos hablando de provincia, chicos, y la ley 13.661, que yo se los puse ahí en el campo para leer y estudiar y desarrollar. Entonces, dice que, les voy a repetir, estamos integrados, está integrado por 11 miembros, por un número de 11 miembros. La Suprema Corte de Justicia lo va a presidir, y van a estar integrados por 5 abogados inscritos en la matrícula que reúnen las condiciones para ser miembro de dicho tribunal y hasta 5 legisladores abogados. Es decir, que está integrado por el presidente de la Suprema Corte, 5 legisladores abogados y 5 deberían ser con jueces, digamos, de la matrícula correspondiente que pueden ocupar un cargo dentro del ministerio. Bueno, hice un poco hacia la introducción. Entonces, ¿qué entendemos? Vamos siguiendo trabajando. Entonces, lo que hablamos del jurado de enjuiciamiento, como les decía recién, es de recambio constitucional, el artículo 182 de la Constitución de provincia establece. Le decía recién que la Constitución ya del año 73 de la provincia ya era pionera, y así fueron muchas constituciones establecen el jurado de enjuiciamiento. Y al componerse esto, de alguna manera, ¿quiénes integran? Este jurado va a integrar, como decía recién, con 11 miembros. Lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, 5 con jueces de la matrícula que tengan condiciones para ser miembros de la Corte y 5 legisladores abogados. Ahora, esta denuncia, esto actúa de alguna manera. Las denuncias, las causales son, la ley es muy clara y establece y hace una distinción con respecto a esto entre faltas y delitos. Es decir, cuando hablamos de faltas, de alguna manera, al distinguir la razón, enumera una cantidad de casi más de 20 faltas, ¿no? Y son faltas, digamos, como por ejemplo puede ser el estado de la justicia, o esos vicios que pueda tener
en este caso el magistrado en el juego, y asimismo, en esta distinción entre esas causales al cual se lo puede denunciar o acusar a un magistrado inferior, también se la distingue entre los delitos. Y estos delitos pueden ser delitos propios dentro de la función propiamente dicha o fuera de la función judicial. O sea, ¿y por qué hace esta distinción? Porque hay delitos que son dentro de la función, por ejemplo, el prevaricato, es decir, ese juez que actúa o da una resolución en forma dolosa, perjudicando, no siguiendo el encuadre de la norma, ¿sí? No establece los principios de razonabilidad propios del juez, entonces de alguna vez hay un delito propio dentro de la función. Y los delitos fuera de la función, como podría ser, no sé, un homicidio, una estafa, en este tipo de distinción establece que justamente el proceso jurado de juzgamiento tiene cierta etapa. Cuando son delitos propios de la función, lo que de alguna manera actúa o lo que busca es una suerte de desafuero, o sea, que se inicia. ¿Por qué tiene que haber delitos dentro de la función y fuera de la función? Por la celeridad. Imagínense, si un juez comete un delito fuera de la función, como si fuese una estafa, un homicidio, un delito que está tipificado en el sistema penal, ese jurado de juzgamiento se constituye a los fines de que directamente va a ser mucho más rápido la situación, porque lo que se va a buscar es el desafuero y va a pasar directamente en forma rápida a la justicia ordinaria. ¿Eh? De la otra manera, en esta discusión, cuando hablamos, o ya sea por falta o delitos dentro de la función, que son propios de la función, ¿sí? Como abuso de autoridad por parte de la función, o la falta de un retardo de la justicia de forma reiterada, ahí ya el sistema establece un cierto procedimiento, un cierto proceso, donde hay distintas etapas, como corresponde al debido proceso, que son las etapas de la acusación, la etapa de la prueba, la etapa del alegato, para llegar a una resolución. O sea, que los tiempos procesales dentro del sistema de jurado de juzgamiento son distintos. Repito, o sea, la ley es clara, establece cuáles son los delitos. Pueden ser delitos por faltas, faltas o delitos, las causales que son los propios delitos, dentro de la función, como función propia del juez, o fuera de la función. Es muy claro, o sea, no se va a buscar, por ejemplo, un juez que cometió y se prueba, por ejemplo, que cometió un homicidio. En este caso va a ser mucho más rápido el proceso directamente, el jurado se va a constituir para que pase esto directamente a la justicia ordinaria y que se investiga y se le aplique las normas que corresponden en rigor al juez que cometió ese delito. Entonces, de alguna manera, entonces hasta acá, dentro de lo que hace la provincia de Buenos Aires, ya tenemos en claro cómo se integra este jurado de funcionamiento, como les decía recién, con estos 11 miembros, y cómo se establece y cuáles son las causales. Y el artículo 182, lo importante que lo vea, porque ¿quiénes pueden acusar? A partir de ahí, lo que tenemos que tener muy claro que cuál es la finalidad. Usted tiene que tener cuál es la finalidad, por qué se busca, cuál es la finalidad del jury o jurado de juzgamiento. Lo que tenemos que tener claro acá es que no tiene naturaleza penal, no se busca, no se persigue la sanción del magistrado, no se persigue la sanción del magistrado. Lo que se persigue, si uno analiza el sentido del jurado de juzgamiento, es la salud de la justicia. Es decir, separar al magistrado, removerlo, suspenderlo por todos los perjuicios que pueda generar por esas causales, ya sea o por las partes o por los delitos propios de la función. Porque de alguna manera, no es que el jurado va a castigar y va a aplicar directamente la sanción. La finalidad es muy clara, es justamente separar y remover. No persigue la sanción, porque si persigue la sanción, directamente está la justicia ordinaria. Bueno, siguiendo el esquema del jurado de juzgamiento, entonces tenemos muy claro que esto es un procedimiento de alguna manera extraordinario y especial. Entonces, ¿cómo se establece el proceso? Primero se establece, se hace una denuncia, y acá quien actúa, ahora vamos a hacer lectura en un rato, vamos a hacer una lectura con respecto a lo que dice la norma, la 13.661. Yo se les pasé para que estudien directamente la mayoría de los artículos, pero ahora en un rato voy a hacer una lectura a suerte de repaso y de confirmar y de reafirmar estos conceptos que les estoy dando con respecto al procedimiento del proceso de jurado de juzgamiento en Provincia de Buenos Aires. Entonces, primero, se hace la denuncia. La denuncia la puede hacer cualquiera dice el código, en la Constitución. Cualquiera puede denunciar. Una vez que se hace la denuncia, esta denuncia se presenta, y acá es importante que sepan que en la provincia de Buenos Aires, La Plata, funciona
la Secretaría Permanente de Juzgado de Juzgamiento. Hay una secretaria, y creo que el secretario es el doctor Ulises Alberto Jiménez, me parece que sigue siendo él. En esta secretaría se toma la denuncia, entonces se hace una primera reunión, es decir, se denuncia a un magistrado, por ejemplo, por una falta grave o por un delito, esto se presenta en la Secretaría Permanente de Juzgado de Juzgamiento, que tiene su sede en La Plata, y a partir de ahí va a establecer esta secretaría si se constituye o no, si corresponde, se hace una primera reunión con esta secretaría y con el juzgado de juzgamiento, y si inicia o no, si va a tomar intervención para iniciarse este procedimiento, si están las causales, como o para suspender o para que una causal grave como para iniciar este procedimiento. A partir de ahí, si corresponde, justamente esta secretaría que hace una intrusión, hace un sumario, establece un sumario, viene el expediente de gasto, toma toda la documentación, la denuncia, quién hace la denuncia no debe ser anónima, no puede ser anónima la denuncia, y una vez que se hace la intrusión del sumario, esto directamente, si considera que hay que iniciar este proceso de enjuiciamiento, se lo eleva al presidente de la Corte. ¿Para qué? Para que el presidente de la Corte notifique a los distintos acusadores, a todos los acusadores. O sea, el presidente de la Suprema Corte debe notificar a los posibles acusadores. Y son varios los acusadores, lo dice la Constitución. Por ejemplo, son la Comisión Bicameral, a los colegios de abogados, al particular si hubiese algún interesado o algún acusador, ¿no? A partir de ahí se inicia el procedimiento del jure enjuiciamiento. Por ahí, si una vez que se notifica a todos los acusadores, si los acusadores consideran que no hay motivos, ninguno, se cierra la intrusión y se vuelve a, no se inicia el jurado. O sea, es fundamental que se notifique, y en estas acusaciones se le pueden, otros particulares pueden agregar, o por ahí que inició la denuncia fue un particular, y de repente se notifica y la comisión bicameral considera que es importante iniciar este proceso de enjuiciamiento, este juri. O sea, que lo importante es que tiene que haber una denuncia. Si no hay ninguna denuncia, no hay ninguna acusación, se archiva para que se mueva. Y a partir de eso es un proceso normal, o sea, donde hay testigos, el magistrado acusado se va a presentar en La Plata, con su defensor, y es un proceso como todo proceso. Si bien es un proceso extraordinario especial, sigue las pautas del debido proceso, es decir, acusación, defensa, prueba, alegato y resolución. Bien. Como les decía recién, los requisitos de la denuncia, es importante que no puede ser anónimo. Bueno, ¿de qué manera se accede uno? ¿Cómo va a iniciar uno? A ver, ¿hasta acá va bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver. Doctor, Sí. entonces como requisitos de la denuncia sería que no sea anónima. Claro. O sea, la denuncia la puede hacer cualquiera, pero no puede ser anónima. ¿Por qué? ¿Cómo sería el acceso a denunciar? ¿Cómo sería esto? Imagínense, primero la Constitución muy clara dice que cualquiera del pueblo puede denunciar, cualquiera. Pero ¿cómo se activa? ¿Cómo se pone en movimiento? Entonces, nosotros tenemos que ser, como decía recién, importante tener claro las causales, ya sean tanto faltas graves, o enumerar esas faltas, o los delitos. El acceso tiene dos formas de acceso para hacer la denuncia. Una es lo que yo le decía recién, que era a través de la Secretaría Permanente del Juzgado de Juzgamiento, de magistrados y funcionarios, y de esta manera uno accede, como le decía recién, en La Plata, va a la Secretaría, a ese departamento, y tiene un criterio formal acá. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar acompañado con el denunciante, tiene que estar acompañado con un letrado patrocinante. Eso es fundamental. Es decir, uno de los accesos es decir, a través de la Secretaría Permanente, el jurado va a la Secretaría, va con un patrocinio, presenta la denuncia y se inicia la causa. Ahí va a establecer si la Secretaría considera que se debe iniciar un proceso y de alguna manera pone el conocimiento al jurado de enjuiciamiento, y a partir de ahí, como decía recién, si es así, se inicia la intrusión, el sumario, se notifica, se eleva al presidente de la Corte,
para que se notifique a los distintos acusadores, como puede ser algún otro particular, a los colegios de abogados y a la comisión bicameral. Esa sería una forma, es decir, es una forma formal, digamos, de carácter formal. ¿Por qué? Porque en esa denuncia ante la Secretaría Permanente debe estar el denunciado acompañado por un letrado patrocinador. ¿Y ahora por qué les digo esto? Porque la otra forma es a través de la comisión bicameral. Es una denuncia de carácter social, que acá no hace falta, puede o no, no hace falta que esté acompañado no hace falta que la denuncia se acompañe con puede ser sin patrocinio. Entonces, de esta manera, se accede a través de la comisión bicameral de legisladores, uno presenta esta denuncia, que puede ser sin patrocinio, de carácter social, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué hace la comisión bicameral? Es como que la toma suya, porque la comisión bicameral, como yo le decía recién, puede ser un órgano acusador del jurado judicial. Entonces, la hace suya esta denuncia y ahí la eleva y la pasa a la Secretaría Permanente, ¿sí? Para que se inicie este proceso. O sea, lo que tenemos que tener claro acá, chicos, les repito, la finalidad de la naturaleza, que no tiene naturaleza penal, lo que se busca es la destitución de remoción por estas causales, como decía recién, que pueden ser faltas y delitos dentro de la función o fuera de la función. La diferencia entre que se hace fuera de la función es la seriedad, o sea, ya porque cualquier delito que va a tratar a la justicia ordinaria. Y dentro de la función son propios los delitos de autoridad o abuso de autoridad en la función propia del magistrado. ¿Sí? Bueno, todo esto genera gastos. Profe, Sí. cuando hablamos de comisión bicameral, ¿qué es? ¿Porque integra el jurado? No. La comisión bicameral es una comisión del Poder Legislativo. Hagan de cuenta que ustedes van a La Plata. Imagínense esto, chicos. Ustedes van a decir, che, tengo que iniciar una denuncia. Voy con el escrito, ¿cierto? Y de repente dice, voy a denunciar a tal juez, a tal magistrado. Pero ustedes imagínense la situación. Y cuando llega, digo, bueno, ¿dónde tengo que presentar la denuncia? Yo le dije recién que era a través de la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasó? Cuando habla la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento, dice, no, mire, acá si usted va a presentar la denuncia, tiene que venir con patrocinio. Entonces, en ese caso, digo, bueno, me tengo que volver a Mar del Plata. No. Tengo la posibilidad de ir dentro de la legislatura, a la legislatura hay una comisión que se llama la comisión bicameral de la Cámara. Y ahí puedo yo iniciar sin patrocinio la denuncia. Es la comisión bicameral del Poder Legislativo. No es la comisión, es una comisión externa. Es un órgano acusador también, dentro del Poder Legislativo, de acusar a los magistrados inferiores. Y en este caso, cuando vas a la comisión bicameral, como es una denuncia, como te decía, de carácter social, no hace falta tener un patrocinio. Yo no tengo patrocinio, lo denuncio. La comisión bicameral la hace suya la denuncia, la hace como se fuese, y la eleva a la Secretaría Permanente. ¿Quedó claro ahí? ¿Quién me preguntó? Aldana, me parece, ¿no? Sí, quedó. Sí, gracias. Entonces, dicen ustedes, así como está, cuando vimos nosotros la designación de los jueces en provincia, esto sería la destitución. Todo esto, si uno lo analiza en este contexto, lo que tenemos que tener muy claro, y subrayo y anoten esto, lo que estoy diciendo, función de la Secretaría Permanente. Esta palabra, Secretaría Permanente Jurado de Enjuiciamiento, es este órgano activo de una secretaría, quien va a poner en movimiento esta denuncia, quien va a iniciar, hace la instrucción, hace el sumario, o sea, es el nexo para elevar esto y llevarlo al jurado de enjuiciamiento. Es importante esto. Y los órganos acusadores, como les decía recién, pueden ser varios: colegio de abogados, particular y la comisión bicameral. Bueno. Siguiendo este tema en provincia de Buenos Aires, se generan gastos, o sea, y uno a veces piensa que es el tema de la suspensión. ¿Por qué? Porque dentro de la etapa de si se suspende o no, ¿qué resuelve el jurado de esta manera? Una vez que se inicia la etapa de una acusación y la defensa por parte del magistrado, en esta etapa fundamental, el jurado, ahí va a decir una primera, la decisión que va a tomar el jurado, es decir, si se suspende o no durante el proceso, ¿sí? Si suspende o no, puede ser que suspenda por una falta o por un delito de suspensión, o una falta, y mientras sigue el proceso hasta llegar a la resolución para remover o no a ese magistrado,
se va a suspender o no. Y esto se decide en esta etapa donde se inició la acusación y la defensa. Es una resolución que tiene que tomar sí o sí el jurado, en este caso, al intervenir el jurado acusatorio. Al generar esto, uno se pregunta, ¿qué gasto? Estos hay gastos. ¿Quién corre con los gastos? Y inmediatamente, en este caso, en esta etapa, lo que tiene que ver que cuando se inicia un proceso a un magistrado inferior, directamente ante esta, si se inicia el proceso, se sigue el proceso, hasta llegar a la institución, lo que se le va a hacer, se le van a embargar los saberes al juez, a este juez, con eso se van a correr los gastos y costas del proceso, hasta un 40%. Hasta un 40%. ¿Y qué consecuencias trae esto? Y justamente todo lo que generó durante este proceso se tomó de los saberes del juez para correr con todos estos gastos. ¿Y qué puede pasar? Que este juez no se lo acuse o no se lo remueva, sale de alguna manera airoso a ver, el juez se pregunta, bueno, ¿qué pasó con todos mis saberes? Se le reintegran todos esos montos. O sea, te queda una suerte cautelar, es decir, se toma estos embargos para correr por los gastos del proceso. Si el juez no se lo acusa o no se lo remueve, se le reintegran toda esta cantidad de montos, del monto que se le embargó. Entonces, es muy claro, yo le hice una suerte de esquema de cómo funciona el jury de acusamiento en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros tenemos en claro acá situaciones muy concretas, es decir, ¿cómo se integra? Primera pregunta, ¿cómo se integra el jurado de acusamiento? ¿Quiénes son sus miembros? Esto lo tienen que saber, se los dije recién. Dos, ¿cuáles son las causales por el cual se lo puede destituir o remover a un juez? Se los dije recién, a suelto repaso, dije, faltas o delitos dentro o fuera de la función. ¿Sí? ¿Ante quiénes pueden acusar? El artículo 182 de la Constitución. ¿Sí? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Dónde tengo que iniciar esta acusación? ¿Por medio de qué? Secretaría Permanente, con patrocinio letrado, o por medio de la Comisión Bicameral cuando es esta denuncia social. ¿Y cuál es la finalidad? Justamente del jurado de acusamiento del jury, no, como les decía, no es una naturaleza penal, sino persigue la sanción, sino lo que se persigue es la justa, como decía, la salud era separar a ese magistrado, removerlo al magistrado y durante el proceso es suspender. ¿Sí? En esta suerte de introducción, ahora sí voy a hacer lectura de algunos de los temas que tienen que ver con la norma, con la ley, y recién leí el artículo 182. Y la ley que regula, el jurado de acusamiento es la ley 13.661. 13.661. Y esta ley establece algunos artículos, yo le voy diciendo para después, así pasamos a Nación. Las normas establecen su artículo 1, las normas de procedimiento para el jurado de acusamiento, el artículo 1, dice que el presidente del Senado va a confeccionar una lista de todos los legisladores abogados, es decir, importante, que va a integrar un jurado de acusamiento, esos legisladores, esos 5 legisladores deben ser abogados, que forman parte de las ambas cámaras. Después, esos 5 legisladores se va a elevar, esa lista se eleva a la Suprema Corte de Justicia. Después, el artículo 2, los otros 5 son esos abogados, o de alguna manera esos miembros, 5 con jueces que tengan condiciones para ser miembro de la Corte, tal como lo establece el artículo 182 también. ¿Cómo se establece la denuncia? ¿Cómo se establece el artículo 3? Establece la forma, cómo se establece la denuncia. Tiene que ver con, como le decía recién, cómo se constituye es la Secretaría del Jurado de Acusamiento, que va a poner de inmediato al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al presidente del Senado para iniciar este jurado de acusamiento. Después, bueno, el artículo 4 establece directamente el sorteo para integrar estos 5 miembros titulares y suplentes que van a integrar el jurado de acusamiento. Les hago lectura de los artículos a suerte de, si me detengo me voy a detener en algo relevante, pero lean cada uno de los artículos. Quien va a presidir, el artículo 6, quien va a presidir el jurado de acusamiento va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en el artículo 7, en el capítulo 2, y habla de la Secretaría Permanente del Jurado de Acusamiento. Justamente,
La Secretaría Permanente de Jurado, Juzgamiento y Magistrado va a funcionar en La Plata. Esta funciona y estará a cargo de su secretario, prosecretario y demás. ¿Sí? Y el artículo 9, fíjense, yo directamente le paso el cita 9 y resalto en el artículo 9, habla de las funciones y cuáles son las funciones y deberes de la Secretaría Permanente de Jurado, Juzgamiento y Funcionarios. Esto les pido por favor que lo estudie, se pregunta siempre el examen que me ha acusado, se pregunta cuáles son las funciones de la Secretaría Permanente de Jurado y Juzgamiento. Bueno, primero, solicitar al presidente del Senado, una de las funciones es solicitar al presidente del Senado y al presidente de la Suprema Corte de Justicia que realicen los sorteos de los miembros que van a integrar el jurado de juzgamiento. Va a sentar las denuncias, como yo le decía al comienzo, de acusación en un libro de registro, es decir, ahí cuando inicia el jurado de juzgamiento es que inicia el sumario, hace la instrucción, el sumario. Va a sentar entonces las denuncias de acusación en un libro de registro de denuncia y va a dejar constancia de los datos del denunciante y del denunciado. Ahí cuando yo le decía que no puede ser anónima la denuncia, y además está acompañar la prueba documental. Disculpen chicos un segundo. Bueno, a partir de ahí, después el inciso C debe formar el expediente, asignar un número al expediente, la carátula, el nombre y apellido del magistrado, funcionario acusado. El punto D, ejecutar las notificaciones a cargo del jurado previsto en la presente ley. Son las notificaciones que yo le decía que eleva al presidente de la Suprema Corte para que notifique a los posibles acusadores, que puede ser colegio de abogados, comisión bicameral y demás. Después, ¿qué más? Bueno, hay varios incisos más y que ustedes pueden seguir, que tiene que ver justamente con toda la inclusión y el armado del sumario. Pero es importante el artículo 9 porque ya habla de la Secretaría Permanente de Jurado de Juzgamiento. ¿Qué es la Secretaría Permanente? ¿Cuáles son las funciones y los deberes? Es ahí donde se presenta la denuncia y es la Secretaría que va a poner en movimiento que se inicie el proceso de este jury. La importancia de la Secretaría Permanente. Después, después habla de la Constitución del Jurado de Juzgamiento, artículo 12, artículo 14, bueno, a suerte de lectura. ¿Qué más? Después, del Jurado de Juzgamiento, el artículo 17, son acusamientos. El Jurado de Juzgamiento, todos los jueces integrantes, ¿quiénes pueden ser acusados? Todos los jueces, integrantes del Ministerio Público y funcionarios designados mediante el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 75 y el artículo 59 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El jurado, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son ahora las funciones o las facultades que le otorgan? Primero, suspender en el ejercicio de su cargo al acusado mientras dure el juicio, lo que yo le decía recién. Sí, se puede suspender, el jurado considera en el momento de la acusación en la defensa, se puede suspender o no al juez. Eso es una facultad. Puede ordenar todas las medidas que considere pertinentes a fin de evaluar la verisimilitud de los hechos llevados a conocimiento. La finalidad una propia de destituir al acusado cuando se declare la responsabilidad por delitos o por faltas previstas en esta ley. En este inciso, en el artículo 18, es lo que yo le decía al comienzo. La ley ya establece esta distinción entre delitos y faltas. Faltas graves o delitos dentro o fuera de la función. La diferencia que tiene que ver con respecto al magistrado, ¿no? Profe, Sí. ¿puede Adelante, repetir sí. a partir del artículo 9 que justo se me cortó y no escuché los ¿Cómo últimos que no? nombró? Ningún problema, ningún problema. Te decía recién, en el artículo 9, la importancia que tiene este artículo es que establece y habla y cuáles son las funciones y deberes de la Secretaría Permanente. Eso, ahí está enumerado cuáles son todas las funciones que tiene la Secretaría Permanente. Establecer la instrucción, armar el sumario, aceptar las denuncias, aceptar las acusaciones en este libro de registro de denuncia y demás. Se enumeran varios incisos cuáles son las funciones. Es importante estudiarlo, saberlo esto porque es pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría Permanente? ¿Por qué? Porque a diferencia, ¿cuáles serían las facultades que establece el jurado de juzgamiento? Una cosa es la Secretaría Permanente y otra cosa el jurado de juzgamiento de todos sus miembros.
Las facultades son suspender en el ejercicio de su cargo al acusado mientras dure el juicio, les digo algunas de los incisos. Ordenar las medidas que considere pertinentes a fin de evaluar la verosimilitud de los hechos llevados a conocimiento. La finalidad propia, que era cuál era, destituir al acusado cuando se declare la responsabilidad por delitos o por faltas previstas en la ley. Ahí establece muy bien, este inciso hace la distinción entre las faltas y los delitos. Imponer las costas al acusado en caso de destitución, como le dije recién, las costas tienen que ver con ese embargo previo hasta el 40% para correr con los gastos del proceso. Imponer las costas al acusado y demás. Bueno, ahí establece varios incisos, a suerte lectura, cuáles son los deberes del jurado judicial. Si yo les digo, tomen lectura de esta ley y resalten el estudio de los deberes de la Secretaría Permanente del Jurado de Juzgamiento y cuáles son los deberes del Jurado de Juzgamiento. La distinción entre Secretaría Permanente y el Jurado de Juzgamiento. ¿Cuál era el artículo que habla de los deberes del jurado? Como no, el artículo 18. Ah, gracias. Eso yo se los bajé y se lo abrí en el campus, chicos, en suerte lectura, y se los resalté, está en negro, ¿sí? O sea, fíjense que yo les puse cuáles son todos los artículos, les transmití casi la mayoría, y resalté en negro, digamos, en color, el tema de los artículos para estudiar. El artículo 19 de esta ley dice, si alguno de los magistrados y funcionarios enumerados en el artículo 17 fuere imputado como autor de delitos comunes, estamos hablando justamente de estos delitos fuera de la función del juez, ajeno a sus funciones, el fiscal o juez de la causa pondrá el hecho inmediatamente en conocimiento del jurado por intermedio de la Secretaría Permanente del Jurado de Juzgamiento y Magistrado. Entonces, ahí en este caso, el fiscal pone inmediatamente, y el tiempo del proceso es distinto, porque si bien busca el desafuero, va a pasar en forma rápida la justicia ordinaria. No es que va a haber un proceso de desafuero y después no va a haber. O sea, ahí está la diferencia entre un delito dentro de la función judicial y delito fuera de su función, ajeno a su función. Entonces, el jurado convocado al efecto por el presidente se limitará a declarar si es o no precedente la formación del proceso de juzgamiento. En caso de delito no doloso, procederá a la suspensión del funcionario respecto al cual se hubiera hecho lugar a la acusación. Es muy claro acá, tenemos que usar el sentido común. Si un juez comete un delito fuera de la función, un delito tipificado en el ámbito penal, por ejemplo, una estafa o un homicidio, este fiscal pone conocimiento a la Secretaría y el jurado en forma rápida, inmediatamente, ya directamente lo suspende y pasa a la justicia ordinaria. Es lo que quiere decir esta ley. Distinto si fuese un delito propio de la función, como el prevaricato o un abuso de autoridad. Porque en este caso se lo puede suspender o no. Puede ser que se haga un proceso y no se lo suspende y sigue el proceso, o se lo embarga o no. O sea, es muy clara la definición que hace el artículo 19 cuando hay un delito doloso, un delito grave, fuera de la función. En este caso, sigue este artículo 19, dice que ninguna de estas medidas afectará la continuidad del juicio penal que se esté siguiendo al denunciado. Bueno, después. Pues ya les digo, que voy buscando las cuestiones relevantes de la ley. ¿Quiénes son los titulares? Les pido por favor, hagan lectura, sigan. Yo les estoy marcando algunos puntos como para que entiendan y tengan en claro cómo es el proceso del jurado juzgamiento en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son los titulares de la acción? El artículo 23 de esta ley dice, puede denunciar o acusar ante el jurado el Procurador General de la Corte, los colegios de abogados, la comisión bicameral creada por la presente ley, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ese tribunal, y cualquier otra persona física o jurídica que tuviera conocimiento de la existencia de un hecho que pueda configurar alguna de las causales de remoción previstas por esta ley. O sea, estos serían los acusadores, los posibles acusadores, son varios los acusadores. Toda denuncia que se formalice en el marco de las prescripciones de esta ley requerirá para la prosecución del trámite respectivo su ratificación por ante quién. Ahí les dije comienzo. Ante la Secretaría Permanente de Jurado, Juzgamiento y Magistrados. Toda denuncia se debe presentar ahí. Y esta denuncia, como dije al comienzo, debe estar acompañada de una denuncia de carácter formal por el patrocinio del Estado, por patrocinio del Estado.
Ahora, el artículo 24, porque crea esta comisión bicameral a tal efecto, estará integrada por 12 legisladores y demás. Y en esta comisión bicameral, donde también se puede presentar la denuncia y no hace falta estar acompañado por patrocinio letrado, la comisión bicameral hace suya la denuncia y es quien la eleva a la Secretaría Permanente de Jurado Acusatorio. En el párrafo, en uno de los párrafos del artículo 24 dice: la actuación de los particulares ante la comisión bicameral estará exenta en programa y podrá realizarse sin patrocinio letrado, debiendo sus presentaciones guardar el decoro que las mismas refieren. Ahí lo dice muy claro en el artículo 24, el tercer párrafo, que esta denuncia se puede hacer ante la comisión bicameral y no se requiere patrocinio letrado. Entonces la denuncia, les puedo repetir, se puede hacer tanto ante ante la Secretaría Permanente de Jurado de Juzgamiento con patrocinio o ante la comisión bicameral sin patrocinio letrado. Y quien va a ser, pues, quien la va a elevar a la Secretaría Permanente. El artículo 24 bis, siguiendo este tema para resaltar esta función de la comisión bicameral, establece, dice que sin perjuicio de las demás funciones que le asigna la ley, la comisión bicameral tendrá las siguientes facultades: dicta su propio reglamento y el inciso B será recibir denuncias y girarlas a la Secretaría Permanente cuando cumplan los requisitos previstos por el artículo 26. Recibir presentaciones particulares, analizar la disimilitud de los hechos expuestos a las mismas, a cuyo fin podrá requerir los informes que considere pertinentes. Bueno, la denuncia, el artículo 25, la denuncia debe formalizarse. ¿Cómo se acerca la denuncia? Ante la mesa de entrada, les repito de nuevo, es lo mismo que dije al comienzo, lo que estoy haciendo ahora, lectura de la ley. Resalto lo que le dije al comienzo y dónde se realiza la denuncia. Ante la mesa de entrada de la Secretaría Permanente de Jurado de Juzgamiento. Se hace ahí la denuncia o, en su defecto, si no va por patrocinio, ante la comisión bicameral, como dije al comienzo. Una vez que se realiza la denuncia, ¿qué hace la Secretaría Permanente? Al momento de recibir esta denuncia, va a solicitar al presidente del Senado y al presidente de la Suprema Corte de Justicia que realicen el sorteo de los miembros que van a integrar el jurado de juzgamiento, tanto esos 5 que representan que integran a los legisladores y los otros 5 que representan a los jueces que tengan condiciones de ser integrantes de la Corte Suprema, esto debe ser de la matrícula, de estos abogados. Después, también como le dije al comienzo, va a aceptar la denuncia, va a iniciar la instrucción, el sumario, va a formar el expediente, va a dejar constancia de las pruebas documentales que se presenten y va a notificar de esta copia a la Procuración General, a la Suprema Corte de Justicia, según corresponda. ¿Qué más? A ver, ya vamos terminando este tema. Bueno. ¿Sí? El que me hace el sumario, ya a partir de ahí, en el artículo, para que ustedes entiendan, en el artículo, la denuncia, ahí es cuáles son las funciones propias, cómo se inicia el sumario, la instrucción, por parte de la Secretaría Permanente de Jurado de Juzgamiento. Habla del sumario en el artículo 27. Es muy claro. Bueno, la acusación, el artículo 30, dice que clausurado el sumario, la Secretaría Permanente elevará la actuación al presidente del jurado de acusamiento con un plazo de 5 días. El presidente correrá el traslado de la misma por el término de 30 días al denunciante, al Ministerio de la Suprema Corte que corresponda, a la Procuración General y a la Comisión Bicameral de esta ley, a fin de que manifiesten su voluntad de asumir el rol de acusador. Es decir, tiene que notificar la Secretaría Permanente ante una acusación si van a asumir este rol de acusador, o solicitar el archivo de las actuaciones. A ese fin, dichas partes podrán solicitar a la Secretaría Permanente ampliación de las medidas probatorias, circunstancias que procederán la interrupción del plazo antes señalado. Bueno, las audiencias son públicas, ¿sí? Artículo 37 y demás. Ahora sí, pasamos, y bueno, como dije, en el artículo 44 inmediatamente producía los alegatos, como todo proceso, lo que se busca es destituir, remover o no al juez, al magistrado que corresponde, si se lo va a apartar de su función judicial. En esto, si bien yo les pasé toda la ley, se la puse en el campus,
Les resalté lo que era de relevante, pero a la lectura por no es difícil. ¿Qué dudas tienen con respecto acá en el tema de jurado de juzgamiento, el proceso de jurado de juzgamiento de la provincia de Buenos Aires? Así pasamos ahora en Nación, para que ustedes tengan un idea. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver. Voy a leer. En los chats. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, se escucha bien. Bueno. A ver. Así voy a leer algunas preguntas con respecto acá y si pasamos en Nación. Por momentos se escucha un poco con eco, pero se escucha bien, igual se logra entender. Bueno, perfecto, perfecto. Lo que sí apaguen los micrófonos. El artículo, ahí preguntan, el artículo de la Constitución es el 100, para leer jurado de juzgamiento, es justamente, les quiero decir, el 182 de la Constitución de la provincia. Cuando hablamos del presidente, siempre hablamos del presidente en provincia, el presidente de la Suprema Corte, presidente de la Suprema Corte de provincia, que lo preside. De las costas van a hacer cargo o del acusado o de la parte denunciada. Eso depende, digamos, cómo corresponde. Si va, a ver, es propio del sistema de un proceso. O sea, siempre ante una situación que va a iniciar, como dije, que una vez que se inicia la denuncia, se lo acusa al magistrado, no es que directamente porque si venga cualquier momento vamos a iniciar un juicio, vamos a destituir a un juez. La Secretaría Permanente, al tomar la denuncia, va a considerar si es válida o no la denuncia. A ver, y una vez que considera que es así, ahí va a integrar, va a llamar a este jurado de juzgamiento. Porque imagínense, cualquiera que se le ocurre, va por la calle y se quiere destituir a un juez, no es así. O sea, por eso es como una suerte de criterio y de control por parte de esa Secretaría Permanente del jurado de juzgamiento. Y una vez constituido se reúne con ese jurado y van a decir, ¿corresponde o no destituir a este juez? Si corresponde, ahí se inicia el proceso y bueno, y el juez de alguna manera va a correr por estas costas, digamos. O sea, se le embarga no saber. Después, ¿qué más? La ley, bueno, la 13.661 y demás. ¿Qué podrás preguntar de esto como para saber dónde enfocar? Acá me pregunta, ¿qué podrías preguntar esto como para saber enfocar? Lo que voy a preguntar, primero, ¿cuál es la finalidad del jurado de juzgamiento? 1. 2. Les voy diciendo, ¿cuáles son las causales? ¿Cuáles son las causales para remover a un juez? Si el jurado de juzgamiento tiene la finalidad, ¿a quién se lo puede destituir? O sea, en la conclusión que se genera esto, ojo que no actúa ante los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Se habla de jueces inferiores, funcionarios. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría Permanente del Jurado de Juzgamiento? ¿Cuáles son las funciones? Los deberes del Jurado de Juzgamiento. Además, ¿cuál es la función de la Comisión Bicameral? ¿Cuál es la función propia de la Secretaría? Esas serían las preguntas, porque por ahí me preguntaron. O sea, yo se los resalté en la ley. Si bien ustedes tienen que leer la ley, chicos, lean todo, pero hay cuestiones que son importantes, que hacen al proceso de jurado de juzgamiento. Bueno, ahora vamos a ir a Nación. ¿Cómo es en Nación? Si no hay dudas con respecto a provincia, ahora pasamos a Nación. Nosotros vimos con el tema de la clase anterior, el tema de la designación de jueces en Nación. Ahora, la destitución, la remoción en Nación es muy clara. Y volvemos de nuevo al tema de la Constitución Nacional. Es, por supuesto, resalto y repito que el jurado de juzgamiento de regambre constitucional, y como decía recién al comienzo, la que fue pionera en esto fue la Constitución de la Provincia de Buenos Aires del año 73. Ya disponía en ese artículo 190, disponía que los jueces de la Cámara de Apelación y de primera instancia pueden ser acusados por cualquiera del pueblo, decía la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por delitos o faltas cometidos en el desempeño de sus funciones ante un jurado calificado
compuesto por, en ese caso, eran diputados y senadores, profesores de Derecho, hablaba, y se integraba con letrados que tengan las condiciones necesarias electas para ser senador. O sea, que estamos hablando del año 1873. Ya se hablaba. Después, hubo muchas normas constitucionales, tanto en Mendoza, la de 1916, la de Entre Ríos también, que ya establecían y hablaban y se establecía lo que era el sistema de jurado acusador. Pero que fue pionera de alguna manera, se pueden ver por los años de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires del año 73. Uno de, quien, de alguna manera, uno de los principales constitucionalistas en hablar, propiciar esta idea del jurado de acusamiento fue el doctor Carlos Sánchez Viomonte. Decía que sostenía que los magistrados judiciales debían quedar fuera del juicio político y estar reservados solo a funcionarios de carácter político. Acá es una distinción, es decir, que los jueces no podían ser removidos como la institución propia del presidente o ministro del Poder Ejecutivo. Ahí hace una distinción. Entonces, ya nació ya en el año 94, en forma definitiva, la ley establece por una ley especial, que es la ley que hablábamos también con designación de los jueces inferiores, es la ley 24.937, y se modifica con la 26.080, es un modificatorio, ¿no? Y acá separa esta ley, lo que hace, va a separar del juicio político, ¿no? La forma de destituir o remover a los jueces inferiores. E invoca a través del artículo 53 que establece que queda reservada para jugar solo para el Senado la conducta de ¿qué? Del presidente, vicepresidente, ministro y miembro de la Corte Suprema. Entonces, si yo me detengo acá en Nación, tengo que ir a dos artículos fundamentales. Y dentro de la ley, o sea, la ley va a establecer que va a separar lo que hace el juicio político. El artículo 53 de la Constitución Nacional dice, yo voy a hacer lectura del 53. Dice que la Cámara de Diputados solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado, ¿a quién? Al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete, de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema. A los miembros de la Corte Suprema. En las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos. ¿Cuáles son las causales? Mal desempeño o por delito en ejercicio de funciones o por crímenes comunes. Después de haber conocido ello, declarado dar lugar a la formación de la causa por la mayoría de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Entonces, establece el juicio político, la Cámara de Diputados va a acusar ante el Senado, y acá sí, y se tiene, a los miembros de la Corte Suprema. Entonces, la pregunta, ¿cómo se remueve o cómo se destituye a los jueces inferiores? Y va por medio de esta ley especial, que es la 24.937, a través del sistema de jurado social. Nosotros vimos en el artículo 114, ahora voy al 114, que era la designación de jueces y cuál es la función del Consejo de la Magistratura. Y dentro de las funciones del Consejo de la Magistratura, el artículo 114, inciso 5, dice: decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular las acusaciones correspondientes. Es decir, el resorte por el cual se va a poner en movimiento la destitución o remoción de un juez inferior en Nación es el Consejo de la Magistratura, que va a acusar ante ese jurado de acusamiento. Y lo dice muy claro acá el artículo 114, inciso 5. Quien decide la apertura del procedimiento. ¿Se acuerda cuando hablamos que dentro del Consejo de la Magistratura había distintas comisiones? La comisión de valores de curso, la comisión de concurso y la comisión que tiene que ver con el tema de la acusación y suspensión de los jueces. Esta comisión establece si un jurado se presenta la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, y ese Consejo de la Magistratura, en este caso, que va a poner en movimiento ante el jurado de acusamiento la destitución o suspensión o remoción de un juez en Nación. Ahora, el jurado de acusamiento en Nación habla de integración, y esta integración se integra justamente por ¿cómo se organiza? Por tres sectores que representan. Habla de legisladores, magistrados y abogados, ¿sí? Dentro de la magistratura. Legisladores, magistrados, abogados. La 24.937 hablaba de 9 integrantes.
se modificó con la 26080, habla de 7. Dos legisladores, dos magistrados, abogados, y que preside justamente la Corte, en este caso. A ver, me aguardan un segundito. Entonces, justamente entonces, les voy a repetir, con la 26080 en el artículo 22 de la 24937, se integra el jurado de juzgamiento por medio de un juez de cámara, dentro de lo que hace la representación del Poder Judicial. Va a ser un juez de cámara que representa al interior y a la capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires. En este caso serían 2 jueces representantes del Poder Judicial. Después 2 senadores, ¿sí?, por mayoría, ¿sí?, y minoría, uno que representa a cada uno, 2 diputados y un abogado, sorteado por el Colegio de Abogados de la Matrícula Federal. O sea, en este caso, en este momento, se modificó, si bien antes eran 9, ahora son 7 los integrantes del jurado de juzgamiento. ¿Dudas hasta acá? ¿Van bien? Bueno, la naturaleza jurídica del jurado. Sí, Aldana. Sí, no me queda claro la diferencia con el juicio político. La diferencia está que lo que establece, a partir del año 94, con la 24937, la idea es decir, ¿cómo se iba a destituir a todos los demás jueces? Antes la institución era propio juicio político, es decir, el juicio político por el cual la Cámara de Diputados acusa, como dice recién, al presidente, vicepresidente, o miembro de la Corte Suprema, o miembro de la Corte Suprema de Justicia, acusa ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema. El sistema del jurado de juzgamiento de la Nación no va, si bien toma las causales del artículo 53, pero va por un sistema, justamente un procedimiento especial, extraordinario, que es que el Consejo de la Magistratura va a acusar, va a abrir este procedimiento, como te dije recién, en el inciso quinto, ante un jurado de juzgamiento integrado por 7 miembros. ¿Entendés? O sea, eso es, a ver, y por ahí lo que vos querés decir con juicio político no, tiene que ver con la naturaleza jurídica, que tiene que ver el tema del jurado. ¿Qué es en sí? Recién al comienzo yo les decía que la finalidad es, y esto tiene que ver tanto en nación como en provincia, acá no se busca castigar al juez, se lo busca destituir, lo que se busca es salvar o cuidar o proteger la salud de la justicia, por decirlo. Entonces, pero en esta naturaleza jurídica, la pregunta es, ¿qué es el juicio? ¿Qué es un jurado de juzgamiento? ¿Qué es ese juicio a magistrado? Y la Corte Suprema fue muy claro, y ya establecía distintos reiterados jurados, y establecían que no son tribunales de justicia, no es un tribunal de justicia, sino que se trata, fíjate lo que se trata de un juicio de responsabilidad política con sujeción a las reglas del debido proceso. Es un juicio, se trata de un juicio de responsabilidad política con la sujeción de las reglas del debido proceso. ¿Y por qué? Porque de alguna manera lo que se va a analizar acá es si el juez o el magistrado va a continuar o no. Se habla por qué con las reglas del debido proceso, porque se debe respetar la legítima defensa. ¿Sí? Ante una acusación se tiene que establecer la defensa, darle correcto el traslado, que el magistrado se pueda defender, llevar a las pruebas, los alegatos, y a eso se respetan, son las garantías constitucionales, o sea, no se le puede aplicar directamente la sanción, a eso se refiere. Y decía, y si bien las causales son las propias del artículo 53, ¿no? La finalidad que busca el jurado de juzgamiento, la finalidad es proteger más allá de esto, si bien es proteger la salud fíjese, la salud de la justicia, también es proteger la función del juez, ¿sí? Porque de alguna manera sabemos que el juez es inamovible, según el artículo, establece el artículo de la Constitución Nacional, el artículo 110. Es inamovible siempre y cuando no cometa ningún delito o una falta grave. Hay otros autores que hablan que tiene una naturaleza de carácter casi política judicial, dice el jurado de juzgamiento. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, el Senado, cuando hablamos de juicio político, si bien la Cámara de Diputados acusa ante el Senado, ¿cuál es la función propia del Senado? El Senado justamente debe prestar juramento de administrar justicia con imparcialidad y rectitud, como dice la Constitución Nacional.
hay autores entonces que hablan de una naturaleza mixta política judicial. Pero no, tenemos que tener claro que ya dice la Corte Suprema de Justicia en reiterado que el jurado de juzgamiento no son tribunales de justicia, es un proceso especial, extraordinario, con la finalidad de destituir o de remover o suspender a este juez que ha cometido alguna falta o un delito grave dentro de su función o fuera de su función. La diferencia con la provincia de Buenos Aires, acá sabemos que el órgano final, el órgano que resorte, el que inicia este proceso, según el artículo 5 del artículo 114 de la Constitución Nacional, es el Consejo de la Magistratura, a través de esa comisión especial. Y se regula con la ley 24.937. Eso está muy, pero muy claro. O sea, se inicia, la ley establece cómo se va a reglamentar, justamente es un proceso contradictorio, con etapas muy definidas, donde se establece una etapa de acusación, se formula ese Consejo de la Magistratura por medio de un plenario, se le ha trasladado a ese magistrado, se establece la apertura a prueba, hay un debate, los informes justamente son informes finales orales, para llegar a un fallo y justamente la decisión de destituir, remover o no al juez. Siguiendo antes de establecer cuáles son las causales, el artículo en Nación, el artículo 115 dice, establece el jurado de juzgamiento, así como en provincia hablamos del 182, que dice en Nación sobre con respecto al jurado de juzgamiento en Nación. El artículo 115. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, repito, los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, no está hablando de los jueces de la Corte Suprema, porque los jueces de la Corte Suprema, ahí es cuando la forma de la destitución, tenemos que ir al artículo 53 de la Constitución, por medio de un juicio político. Pero los jueces inferiores, los jueces de los tribunales de la Nación, inferiores, serán removidos por las causales expresas en el artículo 53. O sea que las causales son tanto las mismas para los miembros de la Corte Suprema como para los jueces inferiores. En eso no modifica. Lo que va a modificar la ley 24.937 es el procedimiento que va a ser por medio del Consejo de la Magistratura. Pero las causales son las mismas causales que son para la institución de los jueces de la Corte Suprema como de los jueces inferiores. Por eso se remite el artículo 53. Repito entonces este artículo. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53. ¿Por qué? Por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Acá lo integra. Y acá establece cuál es la diferencia, porque integra estos tanto legisladores, magistrados y abogados, y deja muy claro que a la diferencia de lo que decía el artículo 114 del Consejo de la Magistratura, quienes representaban, cómo se integraba el Consejo de la Magistratura, y estaba integrado por representantes de los distintos sectores, por eso era plurisectorial. Y en este caso, en el Consejo de la Magistratura había representantes del Poder Ejecutivo, pero en el caso del jurado de juzgamiento, muy claro, dice que integra legisladores, magistrados y abogados de la matrícula. Entonces, de alguna manera, excluye, no integra, no hay ningún tipo de representante acá del Poder Ejecutivo. Bueno, su fallo, que será irrecurrible, fíjese, dice que es recurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Esa es la finalidad. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a la acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. De alguna manera, lo que hablamos al comienzo cuando se hablaba de provincia, o sea, ante un delito dentro de la función o fuera de la función, prontamente fuera de la función, un delito grave como por ejemplo el tema de un homicidio o una estafa, inmediatamente, una vez que se logra esta suerte de desafuero, que se desafecta su función, pasa inmediatamente a la justicia ordinaria para aplicar las normas que correspondientes. Corresponderá, ahora, acá en este artículo, el artículo mutual establece una suerte de protección al juez, que tiene que ver con una suerte de caducidad. Corresponderá archivar las actuaciones en su caso, reponer al juez suspendido si transcurre, establece un plazo de caducidad, si transcurre 180 días contados de la decisión de abrir el procedimiento de remoción
el procedimiento de remoción que tenía el inciso quinto del artículo 114, por el cual le corresponde al Consejo de la Magistratura iniciar la apertura del procedimiento de remoción de magistrado. Si a partir de eso pasan 180 días, 180 días, y no hay ninguna resolución, no hay, directamente se archiva la actuación. Repito el artículo para que quede claro. Corresponderá entonces archivar la actuación y en su caso reponer al juez suspendido si transcurren 180 días contados de la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya sido dictado el fallo. ¿Bien? Sin que haya sido dictado el fallo. Y por último, en la ley especial a la que se refiere al artículo 114 se determinará la integración y procedimiento de este jurado. ¿Cómo se integra el jurado de juzgamiento? Estaba integrado antes con 9 miembros, ahora está integrado con 7 miembros, como le dije recién. Las causales. Una pregunta. Sí. ¿El jurado de enjuiciamiento son 7 miembros en Nación? En Nación son, si yo bien, fíjate una cosa, Jacqueline, yo soy Sí. puse con la 24937, el artículo 22 habla de 9 miembros, pero acá hago una suerte de atención al alumno a la clase de uso. Y esto es una suerte de, a ver, no digo de trampa, pero a ver, este artículo modifica cómo se integra por la ley 26080 y actualmente está integrado por 7 miembros. Perfecto, gracias. Dice 9, pero son 7 miembros. Como les decía, 2 representantes de jueces, 4 representantes de la Cámara, tanto diputados y senadores, y un abogado de la matrícula federal. ¿Bien? Bueno, antes estaba integrado por 9 miembros, ahora son 7. Se modificó por la 2608. Las causales, ¿cuáles son las causales? Sí, cuando hablamos recién de causales de la provincia, hablamos de los delitos y faltas. Bueno, y de alguna manera acá las causales están tipificadas en Nación y habla de las causales del artículo 53, que son el mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. De alguna manera estas son las causales. O sea, lo que quiere decir de alguna manera que uno no puede iniciar una causa de destituir a un magistrado, por ejemplo, por un descrédito, por no creer o porque no le gusta, o por esto. O sea, entonces tienen que ser estas causales que establece el artículo 53, que son las mismas causales para destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia como estos jueces de los tribunales inferiores. Disculpen un segundo. Bueno. Hoy estoy en el estudio y justo no... Bueno. Por otro lado, si hablamos de las causales, ¿qué entendemos por causales de mal desempeño? Que son el artículo 53, son mal desempeño. La causal de mal desempeño justamente fue incorporada en nuestra Constitución en el año 1860. El concepto de mal desempeño, justamente, es el contrario al buen desempeño. Es decir, quien obra en forma perjudicial o a los intereses de la comunidad, por incompetencia y demás. Es el descuido que justamente tiene un juez en su función. Eso se entiende por mal desempeño. Después, también podemos establecer que a veces un mal desempeño no solo tiene que ver con la función, porque puede haber un mal desempeño, y esto lo decía muy claro el doctor Sánchez Viamonte. Cuando hay una irregularidad que de alguna vez de cualquier otro tipo de naturaleza, es decir, por ejemplo, una enfermedad o una incapacidad sobreviniente, y esto puede afectar el desempeño del juez. Después, delito en el ejercicio de sus funciones, cuáles son los delitos propios de la limitación, abuso de autoridad o contra la fe pública, o malversación de caudales, prevaricar y demás. Crímenes comunes se refiere a esos delitos dolosos, que justamente establece el propio que están tipificados en el Código Penal, que son graves y que pueden tener prisión o reclusión. El artículo 53 de Nación habla de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. En provincia hacíamos esa distinción entre los faltas y los delitos, ¿sí? que contiene de alguna manera, también tienen que ver con estos que enumera el artículo 53 de la Constitución Nacional. El artículo 22 habla cómo está integrado por 9 miembros, pero son 7 por la ley 26080, y se deben establecer ciertos pasos. ¿Cuál es el sistema del juicio
juicio de remoción lo establece, como decía recién, el artículo 115, con este plazo de caducidad, y se remite a la 24.937. Y quien va justamente, quien va a iniciar, quien ejercita esta atribución de iniciar o abrir el proceso de impulsamiento, es el Consejo de la Magistratura a través del artículo 114, inciso. El procedimiento, de alguna manera, es que lo que se busca es destituir, el fallo justamente es destituir o remover a este juez, donde va a haber un fallo que se va a emitir por 2/3 de sus miembros. Entonces se reúne el plenario del Consejo de la Magistratura ante un jurado de juzgamiento, se le va a correr traslado al magistrado por el plazo de 10 días. Una vez que se recorre el plazo por estos 10 días, se abre una causa a prueba. Fíjense que es un proceso donde ahí se respecto a lo que se habla del debido proceso, por el término de 30 días. Estas audiencias también son orales y públicas, y luego de eso, que se pone el traslado y se abre la causa a prueba, se establece un plazo para los alegatos, que lo establece y lo fija esta ley, la 24.937, que no puede exceder de 30 días. Y en este caso, este jurado de acusamiento tiene un plazo no superior a 20 días para resolver. El tipo de recurso, el único recurso es recurrible, por eso dice la norma, la ley, el recurso procede nada más el declaratorio, que se debe interponer dentro de los 3 días notificados, va a aclarar la resolución. Pero es irrecurrible. Lo que decía el jurado de acusamiento, si se destituye o no, es irrecurrible. Eso sería de alguna manera la distinción, la diferencia con lo que establece en nación el sistema de jurado de acusamiento. La pregunta sería, ¿cuáles son las causales? ¿Qué dice el artículo? ¿Quién abre el proceso para iniciar el jurado de acusamiento? Que es el artículo 114, inciso quinto. El artículo 115 que establece cuál es el plazo de caducidad y demás. Bueno, a ver, siendo justo las 11, quédate un tiempito para preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta, pero ¿es aplicado esto a la actualidad? Pues la semana pasada removieron 3 jueces federales y no utilizaron el Consejo de la Magistratura. ¿Está bien el procedimiento o no? Mirá, ahí, muy bueno porque es justamente, qué bueno esto para que ustedes tomen lectura de qué pasó. Esto está muy actualizado. ¿Por qué se removió? Ahora, la pregunta que hay que hacer ahí, ¿cómo fueron designados esos jueces? ¿Cómo fueron puestos esos jueces? ¿Por qué? Porque ahí se generó una suerte, es un tema que puede generar un debate y no quiero entrar en una franja ni política ni ninguna idea. A ver, lo que nosotros tenemos que tener claro es si fue removido o fue porque fue destituido o removido, ¿por qué fue esto? ¿Cómo fueron designados esos jueces? O sea, si estaban legítimamente designados para cumplir esa función. Tal vez que no es una remoción. Tal vez lo que se puso fue poner los jueces donde tenían que estar antes, porque no hubo lo que considera, o el debate que se hizo esto, que no hubo una designación legítima a través de que tenía que haberse dado notificación al Senado también para designar a esos jueces. ¿Comprenden? Está bien, gracias. Sí, es una suerte de debate. No están hablando que hubo una remoción caprichosa por parte del poder y no se hizo un jurado de acusamiento. Lo que se dice es decir, estos jueces que estuvieron acá, ¿cómo fueron designados? ¿Fueron designados legítimamente? ¿Se le hizo una notificación por ley? Y se quedó eso. No, si no fueron legítimamente, que bueno a su estado. Acá no estamos en la remoción, sino que no le están dando valor a estos jueces que estuvieron acá. ¿Qué otra pregunta, chicos? La ley que me pregunta la 24.937, 24.937 y 26.080. En este caso, la 24.937 es la misma para el Consejo de la Magistratura como para el Jurado de Acusamiento. Es la misma ley. Y el artículo 115, es por el cual establece cómo se va a integrar este jurado de acusamiento y las causales se remiten al artículo 53. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otro tema que quieran saber? El tema no es difícil. Si yo les doy un consejo para estudiar y abordar esto, tienen que, como dije al comienzo, cuando hablamos del Consejo de Magistratura y remoción de jueces, es Constitución Nacional y Provincia y las leyes especiales. De ahí usted tiene que hacer la distinción. ¿Y cuál es la finalidad? El procedimiento difiere en que en provincia, como dije al comienzo,
El órgano que actúa es la Secretaría Permanente de Jurado de Acusamiento, la Comisión Bicameral, quienes pueden denunciar. Y en Nación, en ese resorte, es el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Disculpen, ¿alguna otra pregunta? Sí, Jacqueline. No te escucho, Jacqueline. Sí, sí, ahí estaba muteada. No, en cuanto al jurado de enjuiciamiento en Nación, ¿no se estaría violando la ley? Porque la ley establece que tienen que ser 9 miembros y actualmente son 7. Esto lo modificó la 26080, digamos. Pueden modificar. No. El artículo 22 establece el No, claro, no había tenido en cuenta ese punto. La ley puede modificar como se quiera, a eso me refiero. ¿Entendés? Se puede. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En provincia es igual, o sea, quien va a remover a los jueces, a los miembros de la Suprema Corte de la provincia es similar al sistema que tiene Nación. O sea, la Cámara de Diputados ante el Senado es por medio del famoso juicio político. Va a remover por las causas que establece, las parecidas causas del artículo 53, o por falta o delitos en su función, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. Lo que es importante acá es que acá, para remover a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, no interviene, resalto, el jurado de enjuiciamiento. Es similar al sistema nacional. Esa pregunta mía me parece que hacer. ¿Otra pregunta? Como les decía recién, les repito, no es difícil esto. O sea, si viene un poco extenso porque es mucha norma, usted tiene que tener la diferencia, tener claro lo que hace a nación y provincia. Y por eso arranqué con la clase hoy en provincia, no arranqué con nación, porque resalté el tema de la Secretaría Permanente, hablé de la comisión bicameral, cómo se integra esta comisión, cuáles son las causales y demás, dónde está su sede. Y en Nación hice hincapié en este artículo que es importante, 114, inciso quinto, y la función que tiene el Consejo de la Magistratura, y el artículo 115, propio como ese sistema de jurado de enjuiciamiento y el plazo de caducidad. La finalidad, usted tiene que tener en claro la finalidad. Y volviendo al esquema de estudio, como le decía al comienzo, esto es tener muy claro el manejo de la Constitución Nacional y Provincia y las leyes que van a reglamentar y van a regular el sistema de jurado de enjuiciamiento. Tanto en provincia como en nación. Bueno, si no hay otra pregunta, chicos, bueno, les deseo que tengan un lindo día del estudiante. Hagan honor a este día, estudien y tómense, por supuesto, un rato para descansar. Yo les agradezco a ustedes porque por ahí no quería pasar, quería respetar porque es el día de ustedes. Pero como ya lo hemos hablado, quise dar esta clase y que no quede nada, poder abordar y abarcar más temas. Yo después les voy a dar la próxima clase y ya vamos a empezar a hablar del proceso. Cualquier duda me mandan al mail del campus. Yo les abrí lo que hablamos hoy prácticamente, lo que está en el esquema tanto de la ley nacional y provincia, está muy claro ahí en el campus que dice lo que es remoción de jueces. Así que bueno, les deseo que tengan un lindo día al estudiar. ¿Sí? Y nos vemos la próxima clase. Si no hay duda, no hay ningún tipo de pregunta, nos vemos. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Perfecto, gracias. Chao, hasta luego.